Angélica de la Peña Gómez para presentar a nombre propio y de las senadoras Diva Gastelum, Marta Elena García y Pilar Ortega un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajadoras del hogar. En uso de la voz, la senadora de la Peña Gómez. Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, la presente iniciativa que voy a tener el honor de leer está asignada por las senadoras Diva Damira Gastelum, Marta Elena García, Marcela Torres Peinberg y Pilar Ortega Martínez. Es una iniciativa que está diseñada, discutida y tiene también la pluma de CONAPRED. Particularmente tengo que reconocer y agradecer siempre el apoyo, la dinámica que le caracteriza a la presidenta del Consejo de CONAPRED, Alejandra Haas, que ha destacado con una gran relevancia entre otras iniciativas importantes que están en CONAPRED, particularmente esta iniciativa. Igual agradezco la presencia de Marcelina Bautista, que dirige el Sindicato de Trabajadoras del Hogar. Como se sabe, el trabajo doméstico no es la primera ocasión que lo tratamos en el Senado de la República. Hemos insistido en diversas ocasiones que se tiene que reformar la Ley Federal del Trabajo para que se reconozca este trabajo remunerado, porque es además una de las principales fuentes de empleo a nivel internacional. Hemos insistido también solicitándole y citándole al titular del Ejecutivo Federal que envíe a este Senado de la República para su revisión y aprobación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Nos parece muy importante destacar que ese trabajo es un trabajo feminizado que se caracteriza, además de su precariedad, por tener condiciones discriminatorias que normalizan la exclusión de este importante sector de mujeres. Principalmente el 97% son trabajadoras del hogar, y se les excluye de sus derechos laborales más elementales. No existe, por ejemplo, obligación de un contrato, se excluye de prestaciones, entre otras las del Seguro Social. No hay una regulación de la jornada laboral ni del salario, entre otras situaciones que es importante cambiar. El principal reto que tiene México es el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores domésticos que están inscritos en la ratificación necesaria e imprescindible que tenemos que impulsar del convenio 189, pero además también de la recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. La Organización Internacional del Trabajo adoptó en 2011 el convenio sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos y además la recomendación que lo acompaña, que se conoce como la recomendación 201. Estos dos documentos contienen una serie de normas y directrices que, de ser puestas en operación por los países que se adhieren, contribuirán a restituir derechos y a mejorar las condiciones laborales y de vida de las trabajadoras y de los trabajadores domésticos. En el país, de acuerdo con cifras de INEGI, existen más de 2 millones de empleadas domésticas quienes sufren discriminación múltiple por sus condiciones. Ya he dicho que el 97% son mujeres. Y es que, de acuerdo a la encuesta nacional de discriminación, la de 2010, este sector es uno de los más frecuentes vulnerados
de sus derechos y específicamente tengo que destacar el de los derechos laborales. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha señalado recientemente que 14% del total de mujeres que están empleadas se desempeñan como trabajadoras del hogar. Una quinta parte de las mujeres que ejercen esta profesión tienen menos de 20 años de edad y alrededor del 30% de las personas que trabajan en este sector solo cuenta con estudios de primaria. Hasta 2015, 22 países habían ratificado el convenio. Más de la mitad son países latinoamericanos. La ratificación sin duda implica que el país se compromete a aplicar el convenio en su territorio y a ser susceptible de la supervisión de la Organización Internacional del Trabajo. México, como sabemos, no lo ratifica todavía, aunque ha manifestado en distintas ocasiones su intención de sumarse a él, pero aún no se toman acciones contundentes para eliminar los elementos de discriminación que obstaculizan que las trabajadoras del hogar puedan inscribirse dentro de la seguridad social y contar, por ejemplo, con una base salarial estándar mínima y prestaciones de ley. La Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social deben modificarse para armonizar armonizar sus preceptos a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo. En esto algunos países nos llevan ventaja. Voy a mencionar, por ejemplo, el caso de Brasil, que ya reconoce en su constitución e iguala los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, o Filipinas, que acaba de promulgar una ley especial que es la Ley de Trabajadores Domésticos, o lo que está haciendo, por ejemplo, Uruguay o Argentina, donde ya se reconocen los derechos laborales y están teniendo mucho éxito. Nos parece que en México son experiencias importantes que nosotros deberíamos aprender de ellas. Su aprobación obligaría a una armonización legislativa, además de la modificación a las leyes federales del trabajo y la general del IMSS, para que podamos hacer valer estos derechos, como lo hemos estado reiterando, como es el caso de la seguridad social, salarios justos, contratos, etcétera. Permitiría, con estas reformas, establecer la obligación para inspeccionar a las instituciones públicas en la regulación de las relaciones obrero-patronales que no se hace respecto a este trabajo, y daría la pauta para que se homologuen los derechos de este tipo de empleos. Voy a mencionar rápido la encuesta nacional de uso del tiempo, que establece que casi 2 millones de hogares declaran que contratan trabajo del hogar. En estos hogares viven 4.854.000 personas que se benefician de las labores remuneradas del hogar. Por su parte, una estimación con base únicamente en la proporción de números de hijos e hijas y el estado civil de la trabajadora del hogar, que se levantaron en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del año pasado, nos acerca a una cantidad de 9.400.000 personas que se beneficiarían de los ingresos percibidos por las trabajadoras del hogar cuando sean reconocidas como tales y, por supuesto, tengan acceso a un empleo digno, decente y bien remunerado. A raíz de la conmemoración del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el pasado 30 de marzo, se renovaron votos y voluntades por los derechos laborales de las trabajadoras y se instaló la Mesa Interinstitucional para la ratificación del Convenio 189 de la OIT. Dicha mesa está conformada por senadoras y senadores de diferentes partidos políticos. Como yo decía al principio, esta iniciativa la estamos signando la senadora Diva Adamira Gastelum, la senadora Martelena García, la senadora Marcela Torres Peinberg y la senadora Pilar Ortega. Aquí está acompañando en esta presentación. Ojalá que le den uso a la palabra, señor presidente, para que apoye esta iniciativa. Sería muy emblemático por las características del resultado de esta iniciativa, que le pueden dar la voz a la senadora Diva Adamira Gastelum, porque miren, este es un ejercicio de parlamento abierto. Esta mesa además contó con la presencia de la Unidad de Género del Senado, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de INMUJERES, de CONAPRED,
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del IMSS, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, la organización Hogar Justo Hogar, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, ONU Mujeres y también de la OID como observadores. De esta mesa se derivó un grupo conformado por los equipos técnicos de las y los senadores participantes, el CONAPRED y el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. La finalidad es elaborar esta iniciativa que hoy estoy poniendo a su consideración a nombre de todas nosotras y de todas estas organizaciones, que además de reformar algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo, también adiciona otros y eventualmente deroga otro. ¿Qué caracteriza esta iniciativa? Define como trabajadora del hogar a toda persona que de manera remunerada realice actividades de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar en el marco de una relación laboral y no lucrativa que no importe para el patrón beneficio económico directo, conforme a las horas o jornadas semanales establecidas en la ley. Se establecen 3 modalidades: las personas que trabajan para un patrón y residen en el domicilio, o lo que comúnmente se le ha denominado de planta, las personas que trabajan para un patrón y no residen en el domicilio de entrada por salida, y de las personas trabajadoras del hogar que trabajan con diferentes patrones y no residen en el domicilio de ninguna de ellas. Prohíben la contratación de personas menores de 15 años. Tenemos que recordar que el trabajo doméstico infantil es una forma de trata, y esta forma de trata, por desgracia, está allí, oculta, invisible. La ley tiene que prohibir que se contraten a personas menores de 15 años. Y a quienes son mayores de 15 años y menores de 18, siempre que sigan estudiando y dependiendo siempre el trabajo que tenga que realizar. Se establece que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante un contrato escrito. Se dota a las personas trabajadoras migrantes de protección y seguridad a no ser discriminados. Es algo que también estamos observando mucho. Mujeres que vienen de Centroamérica, que están buscando trabajo, que no pueden pasar a Estados Unidos, se quedan acá, buscan trabajo. ¿Dónde? El trabajo doméstico. Y sufren una gran discriminación precisamente por la situación en la que se encuentran. Para las personas trabajadoras del hogar que residen en el domicilio, las jornadas de trabajo no podrán exceder 8 horas diarias. En caso de ser aprobada la presente iniciativa, las personas trabajadoras del hogar contarán con las prestaciones establecidas en esta ley, tales como vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a seguridad social, a aguinaldo. Las distintas propuestas de reforma, por obviedad del tiempo, señor presidente, señoras senadoras, senadores, no las voy a leer, las conocen ustedes porque la tienen en el diario de debates y han circulado. Y entonces lo que llamamos la atención todas nosotras y todas estas organizaciones es que realmente nos sentemos a reformar esta ley. Nos parece que lo que aquí está inscrito en estas reformas no tiene desperdicio, tienen una gran proceso atrás de involucramiento de distintas instituciones, y por supuesto también tienen el visor, tienen la clara determinación de que se está de acuerdo por parte de las trabajadoras del hogar que hoy están constituyendo sus propias formas de organización sindical. Es cuanto. Gracias a todas ustedes y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, senadora de la Peña. Sonido.